una vez más, que Dios los bendiga. En esta mañana, hermanos, pasando a la parte de la palabra, ya nos gozamos un rato, ¿verdad? Con la música y eso, y es bonito, hermanos, disfrutar la música, ¿verdad? Como dice la palabra, echarse un brinquito para Jehová y todo lo demás. Pero lo más importante, hermanos, es que haya un cambio verdadero en la vida de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de solamente una de las señales de los últimos tiempos, porque Jesucristo dice, ¿verdad? En sus tiempos llamó a las personas que estaban con él hipócritas, porque dijo, aún mirando las nubes ustedes pueden saber y ver si el próximo día va a llover o no va a llover, dice, pero cuando se trata de la palabra de Dios, se hacen como que no se dan cuenta o no saben, ¿verdad? Y nos ha dejado la palabra, hermanos, y vamos a pasar rápidamente. Les voy a pedir que vayamos a Mateo 7:21 y vamos a ver una de las señales de los últimos tiempos. Entonces, si me acompañan, por favor, yo ya lo tengo aquí. San Mateo, el libro de San Mateo 7:21. Y ese pues, versículo, creo que muchas personas se lo saben o no lo sabemos de memoria, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces la palabra de Dios dice así, honrando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, no todo el que me dice, ese es Jesucristo hablando, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, claramente podemos ver aquí que se trata de dos personajes diferentes. Mucha gente, como la iglesia que ahorita estaba cantando, ¿verdad? Que estábamos viendo ese video, piensa que Jesucristo es Jehová y que existe solamente uno, ¿verdad, hermanos? Pero son personas que desde niños, ¿verdad? Han ido a una iglesia y viven lo que les enseñan y eso solamente viven. Yo he conocido hermanos que me han dicho que nunca han entrado en un bar, nunca saben cómo se ve un bar adentro. Y también he conocido una muchacha que un día me dijo, ¿verdad? Que les da clases a mis hijos de un deporte y dijo, porque yo siempre le hablo de Jesucristo, y me dijo, y un día así, casi la tenía así casi temblando, como medio acorralada, ¿verdad? Yo le estaba diciendo así un poco fuerte, y dijo, es que yo nunca he ido a una de esas iglesias. Dice, mis papás nunca me llevaron. Dice, nunca cultivé esa área de mi vida. Y le dije, ¿a poco no sabes? ¿Nunca has ido ni una sola vez? Y tu hijo, no, nunca he ido ni una sola vez en mi vida. Dijo, no sé cómo se ven por dentro, no sé qué hacen ahí ni nada. Entonces yo me quedé así como bien admirado. Dije, ¿cómo es posible que en esta época existan personas así? Pero esa es la realidad, hermanos. Entonces existen muchas iglesias, hermanos, y existen muchos cristianos, muchos creyentes, pero el problema es, hermanos, que muchas veces no leemos la Biblia, hermanos, o la leemos y no obedecemos, y al final de los días cada quien hace su propia voluntad, ¿verdad? Entonces aquí claramente, hermanos, Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, con todo el respeto que Él se merece, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y todo eso, ¿verdad? Pero siendo analíticos, con todo el respeto que Él merece, Él no es Dios, hermanos. Dios lo envió a Él como el camino, a Dios dijo, yo soy el camino, pero hay algo al final del camino, ¿verdad? Y ese algo, hermanos, es Jehová de los ejércitos. Entonces aquí claramente dice que mucha gente en los tiempos del juicio le va a decir, Señor, Señor, ¿verdad? Porque ¿quiénes le dicen Señor? Los cristianos le decimos Señor, ¿verdad? Pero dice que no van a entrar en el reino de los cielos, sino solamente ¿quiénes, hermanos? ¿Los que hacen la voluntad de Pablo? ¿O qué dice ahí? Los que hacen la voluntad del Padre, hermanos. Ni siquiera dice los que hacen mi voluntad, dice los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Nos regresa así, como cuando inventan llantas triangulares, ¿verdad? Nos regresa otra vez a la llanta redonda, que es la que funciona mejor, ¿verdad? Como dice, preguntar por los senderos antiguos. O sea, nos regresa otra vez al Padre y a Moisés y cuando lo sacó de Egipto. O sea, nos está regresando al Antiguo Testamento, hermanos, una y otra vez. Muchas cosas de las que dijo Pablo, también con todo el honor y el respeto que él se merece, son totalmente contrarias a lo que dice Dios. Por ejemplo, Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero Jesucristo dice, en ese entonces el Hijo del Hombre vendrá con todos sus santos ángeles y dará a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, son dos cosas totalmente opuestas, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a analizar la palabra, hermanos, y hacerle caso a lo que dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ir otra vez ahora, vamos a ir a otro versículo que está en Marcos 12:28. Acuérdense que este día vamos a estar hablando acerca de una de las señales de los últimos tiempos. Una señal, ¿verdad? Una de tantas que ya están presentes. Entonces en San Marcos 12:28, Jesucristo le preguntaron acerca de los 10 mandamientos y Él los resumió. No digo que estaban abolidos, porque en San Mateo 5:18 no dice que están abolidos, ¿verdad? Él los resumió simplemente. En San Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas a Jesucristo, que lo había oído disputar con las demás personas, ¿verdad? Sabía que le había respondido bien y les preguntó, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesucristo le respondió, el primer mandamiento de todos es,
Y luego dice, oye México, o dice, oye Honduras. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Oye Israel. Oye Israel. Entonces la gente desde ahí se confunde y dice, pero yo soy cubano, ¿verdad? Yo soy americano, tengo mi pasaporte azul. Pero está hablando de Israel, de ese Israel, hermanos, está hablando de un Israel espiritual. Está hablando de un Israel espiritual, ¿verdad? El Satanás se voltea así porque no es como en una casa de espejos, no sabe cuál es cuál, si son los católicos o los pentecostales o los séptimos los adventistas del séptimo día, no sabe quiénes son. Pero hermanos, la verdadera iglesia de Dios es el Israel espiritual. Las personas que voluntariamente se someten, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Entonces dice, oye Israel, y ahí se junta Él con nosotros. Y dice, el Señor, ¿qué dice ahí? Nuestro Dios. ¿Qué palabra dice después del Señor? Nuestro. O sea que Él también tiene un Dios, hermanos. Porque la palabra nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Fíjense lo que dice la palabra. Mucha gente dice, no, Él no es creado, Él ya existía. Sí, existía antes que nosotros, hermanos, ¿verdad? Así como Adán y Eva y su abuelito de usted existían antes que yo y que usted, ¿verdad? Él sí existía. Pero dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor dice, ¿son tres? Y eso, hermanos, es como un espíritu inmundo que mora dentro de las personas. No los puede dejar, no lo puede sacar, que diga eso uno. Y la palabra, no, lo dije yo, hermanos, o lo dijo Jesucristo. Jesucristo lo está diciendo, ¿verdad? Pero si usted ahorita sale y le pregunta a la persona, pues si son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de ahí no lo va a sacar. Y con esa idea se va a morir, hermanos. ¿Por qué? Porque son espíritus que no han salido de su cuerpo todavía esa persona, ¿verdad? Espíritus engañosos. Entonces, claramente ahí dice que es, ¿cuántos, hermanos? Uno, ¿verdad? ¿Y cómo se llama, hermanos? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y dice, ¿y cuál es el mandamiento? Que le estaban preguntando. Amarás al Señor, no dice amén a mí, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermanos. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, hermanos. Lo tiene que amar más que a su esposo, lo tiene que amar más que a su hijo y más que a su bebé, a su hija, a quien sea, ¿verdad? Más que a su amante, a lo que sea, ¿verdad? Más que a su cheque semanal, más que a la cuenta del banco, más que a su carro último modelo, todo, ¿verdad? Y el segundo es semejante, dice, ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero imagínense, hermanos, que yo me quiera comprar una tele que tengo una tele de 55 pulgadas y me quiera comprar una de 70 pulgadas y digo, no, pues se la voy a regalar a mi hermano Alton, porque lo amo tanto como me amo a mí mismo. Entonces, ¿a poco piensa que lo voy a hacer, hermanos? No, obviamente no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice el dicho, están más cerca mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Entonces, hermanos, si hay una persona en toda la humanidad que dice, sí, yo sí le regalo a mi hermano, hermanos, esa persona es alguien diferente de todos los demás. Entonces Dios quiere, hermanos, que así seamos. Imagínense, el Evangelio parece bien fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces imagínense que usted está pensando, está pendiente de todos los demás antes de estar pendiente de usted mismo, hermanos. Es casi imposible, simplemente porque la gente no se lo merece, hermanos. La gente no se merece eso, ni se merece a Jesucristo. Nosotros mismos no nos lo merecemos, somos parte de la sociedad, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, pasando a otra lectura bíblica, vamos a ir a San Juan 15, capítulo, verso 12, 15, 12. San Juan 15, 12. Y dice así. Está más adelante, ¿verdad? Es el último de los evangelios. Hermana Jessica, ¿podría cerrar ahí? Es que se sale el aire, se pone más bien caliente. Vamos a ir a San Juan 15, 12. No sé si alcanzan a ver, hermanos, pero lo que dice ahí dice, otra vez hablando de los mandamientos de Jesucristo, dice, ese es mi mandamiento. ¿Cómo dice? 15, 12 de San Juan. Ese es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y luego en el 13 dice, y nadie tiene mayor amor que este, a que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Entonces el mandamiento de Jesucristo es que amemos los unos a los otros, ¿verdad? Y voy a regresar a San Mateo 5, 18 para mostrarles rápidamente lo que dice ahí. Si lo quieren ver, hermanos, Mateo es otra vez el primer libro del Nuevo Testamento, casi al principio, capítulo 5, verso 18, dice... Bueno, vamos a leer 5:17. Otra vez es Jesucristo hablando, ¿verdad? Lo que pasa, hermanos, es que Él escondió la Biblia, la salvación y todo lo que está haciendo lo escondió dentro de la Biblia y dentro de la humanidad, porque es un tesoro, hermanos. Y no es para todos, ¿verdad? No es para todos que lo encuentren. Solamente unas personas que se apliquen. Es como cuando alguien aquí en la tierra anda buscando un tesoro, ¿verdad? Ya sea en un barco hundido o en una montaña que alguien lo escondió por ahí.
o una mina de oro, de diamantes. Ellos, hermanos, los que lo andan buscando, lo van a encontrar si se ponen aplicados a eso, ¿verdad? Ellos compran así material, mapas y eso y aquello, hacen estudios de 10, 20 años en las universidades para ver dónde hay ciertos tipos de metales que eso señalan que hay diamantes o que hay mina de oro, ¿verdad? Entonces todo eso no pasa por casualidad, que uno se da la vuelta en la cama y dice, oh, amanecí en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces en San Mateo 5:18 Jesucristo nos dice, 5:17 de San Mateo, no piensen que he venido para abrogar la ley. Entonces cuando leemos eso, hermanos, la palabra abrogar es una palabra en español, pero nosotros nunca la usamos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar en el diccionario qué quiere decir abrogar, y cuando usted la busca en el diccionario quiere decir cambiar, o quiere decir lo mismo, sustituirla por otra diferente. Entonces dice, no piensen que he venido para cambiar la ley, o a los profetas de Dios, ¿verdad? Dice, no he venido para abrogar, o sea, para cambiar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y mucha gente dice, no, pues es que él ya cumplió por mí. Pero dicen enseguida, porque de cierto les digo que hasta que pasen del cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, de la jota, ¿verdad? El puntito que lleva arriba, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la jota pasará de la ley. Entonces, ¿ya pasaron el cielo y la tierra, hermanos? Obviamente no han pasado, ¿verdad? Entonces Dios no se equivoca. Entonces cuando uno ve a San Pablo y dice la palabra que está inspirado por el Espíritu Santo, y también la palabra dice que si nosotros blasfemamos o hablamos mal en contra del Espíritu Santo, vamos a ser maldecidos por Dios, porque es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Entonces nosotros no podemos abrir la boca en contra de San Pablo o del Espíritu Santo, pero podemos ver lo que dice el Padre, ¿verdad? Y compararlo con lo que dice la otra persona, y a quien tenemos que hacerle caso es a Dios mismo, hermanos, ¿verdad? A Dios mismo, porque es algo que nos está dando algo correctamente, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios dice, en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿quién es el verbo, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Dice, y el verbo era con Dios. ¿Quién es Dios? En este caso, Jehová. Y dice, y el verbo era Dios, o sea que el verbo también es Dios, Jehová y Jesucristo. Y luego dice, fíjense lo que dice, dice, y pasó lo mismo con Dios en el principio, con Jehová en el principio. No sé, es un poco capcioso, pero si le ponen atención dice, en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo es Dios, y lo mismo pasó con Jehová en el principio. O sea, lo que está diciendo, hermanos, es que Dios está haciendo dioses, hermanos. Dios está haciendo dioses. Muchas personas tienen la creencia de que Dios es un hombre y una mujer, y muchas personas piensan que Dios es un hombre nada más, pero en la palabra de Dios dice, Dios los hizo a su imagen y semejanza, dice, varón y hembra los creó. Entonces, si los creó varón y hembra, es que Él es quizás varón y hembra también, las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los mormones piensan que cuando un matrimonio se porta como se debe de portar, que ellos llegan a alcanzar ese estado celestial, ¿verdad? Divino. Y mucha gente dice, no, pero son gente que no lee la Biblia, hermanos. Cuando la gente lee la Biblia, sabe de lo que está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 3:21, rápidamente, para que veamos cómo verdaderamente Jesucristo, hermanos, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermanos, va a haber personas que van a lograr vencer, y Jesucristo les está prometiendo ahí, que si usted logra vencer, o yo, o alguna persona del mundo, dice que Él se va a sentar, va a compartir su trono con esas personas. Entonces, hermanos, claramente vemos como Dios, una de las cosas, de las santas cosas que está haciendo, es que nos está dando la oportunidad de llegar al mismo nivel, o al nivel celestial de Jesucristo, ¿verdad? Pero es al mismo nivel de Él, porque dice, al que venciere, le daré que, hermanos, que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Y quién se puede sentar ahí si no solamente una persona que alcanzó ese nivel? Por ejemplo, el señor Joe Biden, hermanos, acaba de alcanzar el nivel de presidente en Estados Unidos. Antes era vicepresidente, estaba en el trono número 2, ¿verdad? Del poder ejecutivo. Ahora llegó al trono número, ¿qué? 1, ¿verdad? Entonces así, Jesucristo dice, al que venza, se va a sentar conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado ¿con quién? Con mi Padre. Una vez más vimos que son dos personajes diferentes en su trono. Entonces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar cómo está la situación, cómo está la vida, hermanos, y todo eso, mucha gente, hermanos, se enfocan tanto en todo menos en el Evangelio. Por ejemplo, ahorita tenemos, nosotros que vivimos en Estados Unidos, las elecciones, ¿verdad? En esos días, y mucha gente está aplaudiendo porque ganó Joe Biden. Y muchos están enojados porque perdió el otro, y que todavía no se dice eso. Y es una odiadera, ¿verdad? Terrible. Hermanos, yo me gustaría decirles que no se pongan tan contentos, porque como dice el dicho, más vale malo conocido que ¿qué? Que bueno por conocer. Ese señor Biden,
cuando estaba junto con Barack Obama, deportó más gente, mucho más gente, que el otro que tenía la boca bien grande y que no deportó tantos en su reinado, ¿verdad?, que ha tenido. Entonces ese señor, hermanos, ese señor, no sé si se dieron cuenta cuando estaba ayer diciendo su discurso de aceptación, ese señor estaba mandando muchos saludos a los de la L, la G, la T, la B, casi todo el abecedario, ¿verdad? Hasta los ruferos, creo. Así como Donald Trump invitó a un reggaetonero, ¿verdad? A un rapero, perdón, que se llama Little Pump. Como quiere decir, Pump es bomba, ¿eh? Bomba, pero ustedes saben que uno como piensa en español, porque ese muchacho es hispano, de padres colombianos, bomba quiere decir bomba de explotar, pero también bomba de bombear agua. Entonces en inglés ellos no saben eso, ¿verdad? Ellos no lo saben. Entonces pump en inglés es bomba de bombear agua, pero el otro lo hizo su nombre con la intención de explosivo, ¿verdad? Entonces el nombre se llama Little Pump, y el presidente le dijo, ven acá Little Pimp. Little Pimp quiere decir los que tienen prostitutas y las ponen a trabajar, ¿verdad? Padrote, le decimos en México, no sé cómo le llaman ustedes en su país, pero ese hombre, hermanos, a pesar de que todo lo que estaba hablando, deportó mucho menos gente hispana, ¿verdad? Nosotros somos hispanos, de los que deportó el señor Barack Obama. Entonces, hermanos, no se ponga muy contenta la gente, ¿verdad? Nuestra mirada, hermanos, y nuestra esperanza debe estar puesta en Jesucristo, ¿verdad? No en ningún político. Ningún político va a venir a llevarnos al cielo o a tomar nuestros pecados por nosotros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No va a venir a salvarnos. Si acaso van a venir a hacernos la vida más difícil, hermanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no busquemos la ciudadanía terrestre de ningún país, sino que busquemos ¿cuál ciudadanía? La celestial, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Cada día tenemos que estar aplicándonos más y más para poder acercarnos más a Dios. Y pasando a la señal, por fin, de los últimos tiempos de la que les hablé, vamos a ir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Y aquí dice, ¿verdad? Timoteo era el aprendiz de Pablo, ¿verdad? Entonces esas personas, quizás usted no me crea, hermanos, pero si usted se acerca a Dios, Dios se le aparece y le da palabras y le da cosas, ¿verdad? Revelaciones, sueños, y aún en personas se le aparece. Mucha gente dice que no se aparece, que nadie lo ha visto y que eso, porque eso dice la palabra, pero ahí está Moisés, ¿verdad? Estaba 40 días encerrado con él. 40 días, hermanos. Ahí está Adán y Eva, que él venía, ¿verdad? Hasta les hizo pues ropas, ¿verdad? Con pieles de animal. O sea, sí, Dios, hermanos, dice que nosotros somos a su imagen y semejanza de él. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, mandó 2 ángeles, ¿sí o no? Y Lot los acogió en su casa y dice que cenaron juntos con Lot y con su mujer y con sus hijas, ¿verdad? También cuando Dios iba un día antes, ¿verdad? Fue, ¿y quién le salió al encuentro? Le salió a Abraham, hermanos. Y dice que mandó a Sara a que preparara con un siervo una vaca pequeña, ¿verdad? Una vaca tierna. Y dice que les dio mantequilla y les dio leche y queso. Ahí dice todo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, hay gente que sí ha visto a Dios. Nada más que la gente que anda en la chuleta, hermanos, pues claro que no lo ve, ¿verdad? Porque su mirada está puesta ¿en qué? En el billete, hermanos. Está puesta en el billete. Y la mayoría de las iglesias, desgraciadamente, hermanos, es puro lucro personal. Entre más grande, hermanos, sea la iglesia, más grande es el pecado del pastor, créanmelo, ¿verdad? Y entre más corrupto esté el lugar. Número 1, ¿quién es el número 1? La gran ramera. Es el Vaticano, ¿verdad? Y de ahí que dice, ¿la mamá de quién? De todas las rameras. O sea que ahí, la iglesia verdadera, hermanos, es difícil que la encuentre. Y ya cuando la encuentra, es difícil todavía más que usted tome la decisión de obedecer a Dios, porque es bien fácil obedecer a Dios, pero la gente prefiere estarse matando y estar trabajando 3 turnos al día y estar dando su dinero a su pastor, según a su pastora, en vez de obedecer a Dios sencillamente y descansar, ¿verdad? Y nada más trabajar de lunes a viernes, lo que sea, y acomodarse su estilo de vida a esa nueva entrada de dinero que tiene, porque hermanos, uno puede vivir en Estados Unidos con $12,000 al año, con $15,000 al año, o puede vivir con $100,000 al año, con $500,000 al año, y nunca va a tener uno suficiente, ¿verdad? Pero si uno se acostumbra, hermanos, con los mismos 20,000 que vivía antes, puede vivir cuando ya gane 100,000, o 50,000, o lo que sea, o $500,000, ¿verdad? Hay gente que nace para hacerse millonaria. Entonces, hermanos, vamos a ver cuál es la señal de que nos habla Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 5 y dice, también debes de saber esto, que en los últimos días, estamos hablando de una señal de los últimos días, ¿verdad? Que en los días posteriores vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, ¿verdad? De los que ningún político lo va a poder salvar ni a usted ni a mí, a menos que usted tome la decisión de comenzar a obedecer a Dios. Dice, porque habrá hombres, ¿qué dice ahí? Amadores de sí mismos. ¿Se acuerdan lo que les dije de la televisión, hermanos? Que si voy a comprar una televisión de 70 pulgadas,
No lo voy a estar comprando para Alton, ¿verdad? Ni luego ni para mi hijo Andy, ¿verdad? Él tiene una más chiquita que la mía en su cuarto, ¿verdad? Imagínense, y Andy es casi la niña de mis ojos, ¿verdad? Y aún así, hermanos, uno es tan egoísta que uno piensa primero yo, y después yo, y al ratito yo, y mañana pasado, ahí tal vez se ponga el Toñito, ¿verdad? El mini-mí. ¿Verdad? Uno es avaro, hermanos. Eso es la naturaleza, ¿verdad? Hasta los chamacos andan peleando por la atención del papá, ¿verdad? Y que yo, y que el otro, no, y todo uno no sabe ni a cuál atender. Bueno, ¿qué dice? Los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres. Cuando dice hombres, es el género humano, ¿verdad? Hombres y mujeres. Amadores de sí mismos, de sí mismas. Ávaros. ¿Qué es ávaros, hermanos? Que es bien difícil que le saque un penny, ¿verdad? Es bien difícil. Pero ¿qué tal cuando se trata de uno mismo, hermanos? El pelo hasta de a $200, ¿verdad? Cae, ¿cómo me quedó? Parece un cotorrito, hasta le hace así. ¿Cuánto? 200, no hombre, yo se lo he hecho por 20. No, es que yo quiero profesional, ¿verdad? Con el divo de Juárez, digamos, ¿verdad? Entonces, ávaros. ¿Y cuál es la otra cosa que le estoy diciendo? Vanagloriosos, hermanos. ¿Qué hace uno en el Facebook, hermanos? Hasta toma 20 o 25 y dice, no, ninguna me gustó. Ahora que fue mi cumpleaños, mi esposa me sacó como 7 y dije, no, ninguna me gustó. Dijo, otra. Y hasta que sacó una que más o menos me había dicho, ¿a poco soy ese yo tan feo, tan federal de caminos? Ese eres tú. Es una fotografía, no es un milagro, ¿verdad? Es una fotografía. Bueno, pues ya pon esa. Ya qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Vanagloriosos, soberbios. ¿Qué soberbios, hermanos? Llenos de soberbia, o sea, como... Ay, man, pero no le da el coronavirus, hermanos. Se lo tumba uno, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, porque, fíjense, yo soy en los caminos de Dios, hermanos. Yo la verdad les juro, yo he visto a Dios varias veces, he hablado con Él. Ustedes quizás no me crean, está bien que la gente no me crea, pero yo se los juro que si usted lo quiere, lo logra, hermanos. Y el día que, como usted sabe, mi esposo y yo, mi familia estamos bien bendecidos, ¿verdad? Por Dios. Entonces el día que me dio el coronavirus, hermanos, los primeros 3 días, hermanos, yo estaba como si nada. Y yo dije, como dijo el presidente de Brasil, una gripiña. ¿Verdad? Le dijo una gripiña. Pero cuando se me llenaron los pulmones de fluido, hermanos, no, hombre, estaba así. Así estaba, hermano. Y que se me antoja algo porque no estaba echado en la cama, ¿verdad? Para según tienes que descansar. Y que camino al refrigerador que está como de aquí a la puerta, como 20 pies, hermanos. No, hombre, hermanos. Hagan de cuenta como si hubiera corriendo hasta México y de regreso. Ya cuando regresé a la cama, hermanos, ya ni me acosté, me puse de rodillas y estaba diciendo, Padre Santo, ¿te acuerdas cuando el chiquito hice esto y hice aquello, por favor? Perdóname, que igual que eso, que aquello. Cuando me estaba viendo todos, hermanos, a confesarme ahí, porque sentía, hermanos, que la calaca ya casi apagaba el switch de la luz, hermanos, ya casi, en serio, hermanos, así de cerquita. Estaba nada más pensando en hacer como vamos con los hermanos luego a pescar, y vamos lejos, ¿verdad? Aquí hay un río, no sé si se llama Vermilion River, ¿qué pasa? Y venden un terreno que yo encontré, porque siempre estoy viendo en el internet que costaba $30,000, y no estaba pensando en comprarlo para hacer un campamento ahí para ir a pescar, para no ir lejos. Hermanos, hablan con el famoso terreno y todos. No se acuerda uno de nada, hermanos. Nada más quiere uno asegurarse de que va a entrar en el reino de los cielos. Nada más es lo único que le importa, que Dios le perdone sus pecados para que usted pueda entrar. Y si eso, alguien que como yo que tengo 25 años o más de 20 tratando de estar bien, imagínense una persona que ni siquiera toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, yo les puedo poner ahorita de ejemplo, la gente que vive a mi alrededor, hermanos, hasta se juntan entre ellos, ¿verdad? Y hacen sus grandes fiestas y le están dando duro a la botella. Y ahorita a esa hora está el reguero ahí de cosas y bien dormidos, ¿verdad? Como dicen en español, están durmiendo la mona, ¿verdad? En lo que uno está haciendo un acto de fe, ¿verdad? Yendo a la iglesia. ¿Verdad? Otras personas dicen, están viviendo la cruda realidad, ¿verdad? Pero hermanos, esa es la realidad. Entonces hay una diferencia entre ellos y entre nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver qué más dice. Dice blasfemos. ¿Qué es blasfemos? Que hablen mal en contra de Dios, ¿verdad? Y luego otra cosa que dice, desobedientes a los padres. Entonces, hermanos, si usted tiene hijos desobedientes, les tiene que enseñar esa palabra, ¿verdad? Para que ellos los vean y ellos sean obedientes. Pero, hermanos, ¿qué pasa si alguien es desobediente a los padres? Es también desobediente a Dios, ¿sí o no? Luego dice, ingratos. ¿Qué es ingratos? Que no dicen ni gracias, ¿verdad? Después de dar usted su mano derecha a un riñón, no le van a decir gracias. Impíos, sin afecto natural. ¿Saben qué es apatía? ¿O qué es simpatía, verdad? Pues en inglés. O sea, cuando usted es como una persona... pues que ama todo, ¿verdad? Que aman hasta los perritos, las plantas, que son... Hay gente que no, hermanos, destruyen la selva del Amazonas por sacar así una cosa del tamaño de un chícharo de oro. Destruyen así no sé cuántos acres. No sé si han visto los documentales con unas manguerotas así bien poderosas y avientan harta agua y destruye, queme. Y al final sacan una cosita de oro así, hermanos. Algo increíble. En lo que es Perú, Colombia y Brasil, todos esos lugares, ¿verdad? Son cosas así, dice, sin afecto natural. ¿Y luego qué son, dice? Implacables. O sea que es implacables. Que aunque ya lo tengan en el suelo y lo estén masacrando, usted dice, ya no, por favor. Les siguen dando, ¿verdad? Les siguen así, sin misericordia. Calumniadores.
O sea que hablan cosas que no son, ¿verdad? Intemperantes. Nosotros en Estados Unidos decimos bipolares, ¿verdad? En México le dicen volubles. ¿Ven el volumen de las radios o de la grabadora? Que uno le sube volumen y a veces le baja volumen. Eso quiere decir que a veces usted va así en la mañana y va de buenas. Hola hermano, hola hermana, mi hermanita, qué chula se ve. Y está de buen humor, ¿verdad? La persona y a todos dicen good morning, ¿verdad? Buenos días. Y cuando usted está de malas, sí, hermanos, como si le hubiera, como dicen, desayunó gallo, dicen luego, ¿verdad? Porque, o sea, eso es intemperantes, hermanos. O sea que andan de un lado para otro, ¿verdad? Y no tienen algo opuesto, ¿verdad? Como una templanza, ¿verdad? Y luego dice, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense, hermanos. Está hablando casi de cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Siendo sinceros. Casi de cualquiera de nosotros. Yo sé que hay unos que por ahí no les llega mucho, pero la mayoría, hermanos, yo se los aseguro que la mayoría tenemos cola que nos pisen. Luego dice, tendrán apariencia de piedad estos hombres y mujeres, pero negarán la eficacia de ella. Y luego, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo a través de Timoteo? Dice que los evitemos. ¿Qué dice, hermanos? ¿A ellos qué? Evita. Pero ¿cómo los vamos a evitar si dentro de la misma iglesia está el panal de las abejas, ¿verdad, hermanos? Los avispones asesinos están ahí mismo dentro de la iglesia. Muchas veces comenzando con el liderazgo, hermanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero Israel, hermanos? El verdadero Israel es la persona que está apartada en su hogar, que está en constante ayuno, en constante oración, ¿verdad? Jesucristo dijo, oren sin cesar. Y no dijo para que sean liberados de la gran tribulación, dijo para que sean tenidos en cuenta y considerados a ver si son encontrados y dignos de escapar de todas esas grandes tribulaciones que vienen para la humanidad. Entonces, hermanos, en esos tiempos difíciles, hermanos, tenemos que estar separados de las demás personas, ¿verdad? Y esta mañana los queremos invitar, hermanos, a que tomen la decisión de creer en Jesucristo, si no lo han hecho, a que tomen la decisión de reconsiderar sus caminos delante de Dios, sobre todo considerando que ahorita en Estados Unidos, hermanos, hay más de 155,000 enfermos por día, estaban diciendo, y más de 1,000 muertos diarios. Y los hospitales ahorita más o menos están entre el 85 a 90% de capacidad, ¿verdad? Y las personas que no saben, mi esposa trabaja en una sala de emergencias. El día que los hospitales no puedan recibir más gente, hermanos, la gente va a empezar a morir como moscas, así como en Ecuador estaban muriendo, ¿verdad? Porque ya no va a haber, ahorita los que estén adentro de los hospitales como los que están aquí adentro, ¿verdad? Van a tener acceso a los doctores, a las enfermeras, enfermeros y a toda la medicina que ellos tienen ahí. Cuando se acabe la medicina, hermanos, aunque uno quiera darles, es como si no hay comida en el refrigerador, ¿verdad? Si ya no hay más camas en el hospital, ¿dónde los va a meter? Entonces, cuando eso llegue, hermanos, no tardamos mucho en llegar, hermanos. Ahorita hay ya más de 150,000 casos por día y más de 1,000 muertos. No más que nuestro estado es de los últimos, ¿verdad? Si se fijan en el mapa, ahora está viniendo. ¿Y de dónde creen que está viniendo? De los estados republicanos. Si se dan cuenta, usar la máscara se ha hecho como una forma de decir si usted es rojo o azul, republicano o demócrata. Entonces las personas que no lo usan, hermanos, hasta gente de pues el jefe de la Casa Blanca está enfermo ahorita, ¿sí o no? Dijeron eso ayer, se enfermó el jefe de la Casa Blanca, el mero jefe, el encargado de todo, de mover toda la Casa Blanca. Entonces, hermanos, imagínense que ahorita nosotros nos ponemos a poner nuestra confianza y nuestra fe en cierto político. Oh, es demócrata, oh, no, porque es republicano, es que él piensa como yo. Hermanos, ¿ustedes piensan que eso a Dios le importa? Esos también los van a echar en el lago de fuego, hermanos. Muchas congregaciones, hermanos, se va a salvar toda la congregación y el pastor o la pastora, con todos sus implantes que se hizo por verse bonito, le van a echar al lago de fuego también. Y a veces va a ser al revés, el único que salva va a ser el pobre pastor que esté ahí viviendo el evangelio, y todos los demás o la mayoría se van a ir al lago de fuego, ¿verdad? Pocas son las iglesias que todos se van a ir, ¿verdad? Uno quisiera llevarse a sus familiares, ¿verdad? Ustedes si se fijan cuando yo oro, ¿por quién oro, hermanos? Siempre estoy orando por todos mis familiares y por sus familiares de ellos y por ustedes. Pero hermanos, eso no quiere decir que se van a salvar, ¿verdad? Si ellos no se arrepienten, no se van a salvar. Se tiene uno que arrepentir, hermanos. Ustedes piensan que la división es el demócrata o el cristiano, así como en México, digamos, le van a la América y a las Chivas, ¿verdad? O le van al Barcelona y al Real Madrid, o qué sé yo, o El Salvador con Honduras, hermanos. La verdadera división está aquí, en la espada de doble filo, que dice, que penetra, ¿hasta dónde penetra? Hasta el tuétano de los huesos. Como nosotros tenemos pues una mente limitada, Dios para que podamos entender, porque la gente antes no sabía leer ni escribir, la mayoría era gente no educada, ¿verdad? Y para que entendieran, les decía, entra hasta el tuétano de tus huesos, o sea, porque luego unos hasta caníbales son, hermanos, comían hasta huesos humanos, en serio, aunque no lo crean, hay gente que, culturas, ¿verdad?, que a través de los siglos han sido caníbales, hermanos, comenzando con los mismos aztecas, no se expande y digan, ay, y se hace la boca chiquita, hermanos, los aztecas, ¿qué hacían? Se los refinaban, ¿verdad? Por eso se venían huyendo para acá, para el norte, hermanos. Entonces, toda esa gente, los mayas, ¿verdad? Todos esos indios de nuestros pueblos, los indios taínos de Puerto Rico, todos esos, ¿verdad? Cualquiera que no se acordaba, lo hacían en tamales, hermanos, vámonos, unos tamales prehispánicos, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra cosa que les quiero decir,
En Jeremías 35:15 dice, volveos ahora de vuestra maldad y regresar al camino del Señor. ¿Verdad? O sea que los que viven en temor, hermanos, perdón, los que viven en obediencia, esos no viven en temor, pero cuando uno no obedece a Dios, uno siempre está con el amén en la boca, porque dice, ¿me voy a salvar o no me salvaré? Y siempre es uno. Sí, hermanos, la persona que se va a salvar lo sabe. Yo sé que ahorita soy bien salvo, hermanos. Yo ahorita sé que soy bien salvo. Pero si ahorita empiezo a agarrar dinero que no es mío, o a meterme, a tener relaciones con personas así escondidas, ¿verdad? O a hacerme de los LGTB a escondidas, que dicen, oh, anda en el closet, así como dice la gente, para que no se oiga tan feo. ¿Ustedes piensan que me voy a salvar, hermanos? No me voy a salvar, me van a echar al agua de fuego con los demonios y con todos los malosos, ¿verdad? Sea político, es que ese fue el presidente de México. ¿No ves que él era en el año 1800, no sé qué, 1900, fue presidente de México? ¿Eso qué importa, hermanos? Al lago de fuego. O a veces que es la princesa Diana o que la princesa fulanita de tal. Hermanos, si no se portó bien delante de Dios, hermanos, al lago de fuego, hermanos. Cada uno de nosotros es responsable, ¿verdad? Y esta semana escribí algo. Luego son cosas que me da Dios, porque yo estoy leyendo la Biblia siempre. Y dice, por ejemplo, aquí, el arrepentimiento es algo que compartí en esta semana, ¿verdad? En las redes sociales. El arrepentimiento es un acto consciente y voluntario que se demuestra con hechos y no solamente con palabras. Y eso te permite ir al cielo. Hermanos, sin arrepentimiento usted no puede entrar en el reino de Dios. Así que se tiene que arrepentir usted, igual que me tengo que arrepentir yo de cualquier cosa. Tenemos que examinar nuestras vidas y ver qué está mal y tenemos que quitarlo, ¿verdad? Por ejemplo, eso que leímos de Timoteo 3:2, ahí dice, ávaros, esto, lo otro. Tenemos que ser, ¿qué es lo opuesto de avaro, hermanos? Generoso, ¿sí o no? Generoso. Entonces, si dice que los ávaros no entran, ¿usted va a ser avaro o generoso? Pero si usted es generoso, hermanos, ya no puede traer la Yukon XL del año 2021. O tampoco puede traer el iPhone 12 antes de que salga, ¿verdad? Tampoco. Entonces, es como cuando hay muchos hoyos. Si parchamos unos y se nos revienta por el otro, o sea, tenemos que ver dónde están nuestras prioridades, hermanos. Pero ¿a quién tenemos que obedecer? Es mejor obedecer a Dios. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que la gente prefiere, incluyendo los pastores, prefieren 20 likes de la gente que tener la aprobación de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar los likes de la gente, hermanos. Tenemos que estar buscando, ¿qué? La aprobación de Dios. Pero digamos, la aprobación de Dios dos horas a la semana el domingo, o la aprobación de Dios cada instante de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tal si en ese momento llega el coronavirus o llega un tsunami o algo, hermanos? Y dice, oh, es que el domingo era salvo, pero ahorita ya me metieron un gol, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo nos va a agarrar el enemigo? Mal parados, sí. Otro cliente, palabra de fuego, ¿verdad? Por ahí se dice que el caminito hacia el infierno, hermanos, está pavimentado con muchas buenas intenciones. ¿Ustedes saben qué son pavers? Esos adoquines que decimos, ¿verdad? Para caminar, que en los pueblitos hay así, no había antes asfalto. Esos son adoquines, ¿verdad? Entonces esos son pavers, se llaman en inglés. Entonces dice que con eso está pavimentado, ¿verdad? Con muchas buenas intenciones. Así que, hermanos, tenemos que nosotros ser diferentes de la demás gente. El arrepentimiento, hermanos, es una decisión personal. Obedecer a Dios es voluntario para usted y también para mí. Pero yo les quiero recordar en esta mañana que la obediencia, hermanos, es lo que hizo que Dios decidiera quién iba a ser un demonio y quién iba a ser un ángel. Así que, hermanos, dice, los demonios, ahí están bien lejos, mientras uno está en desobediencia. Hermanos, los demonios están bien cerquita, están habitando dentro de uno mismo. ¿Verdad? Los demonios están dentro de uno mismo. Dice, oh no, el pastor dice puras estupideces, puras tonterías. Hermanos, de la Biblia, ¿qué hacía Jesucristo? ¿De qué los sanaba? De puros demonios, hermanos. ¿Y dónde estaban? Andaban en la calle y ¿dónde también? En las sinagogas también estaban. Tenían la mano seca, otros estaban cuadripléjicos, ¿verdad? Otros estaban así doblados. Hermanos, son demonios que tienen a nuestra comunidad y a nuestra familia bien agarrados, ¿verdad? Son demonios. Alton, ¿cómo se le gana a un demonio? Orando y ayunando. Amén. ¿Y cómo se le gana? ¿Knowing it or doing it? Haciéndolo y sabiendo. Se le gana, hermanos,